Aplicación del diseño de experimentos para evaluar la viabilidad económica de la recuperación de elementos de tierras raras, presentado por Laura Andrea Díaz Vargas. Tarde Angélica Rodríguez Santos. Daniel Corredor. Resumen. Este estudio aplica métodos de diseño de experimentos DOE en la realización de una evaluación tecnoeconómica en un proceso de recuperación de elementos de tierras raras recientemente desarrollado. El objetivo de esta investigación es identificar los principales factores que inciden en la rentabilidad del proceso, construir un diseño factorial con utilidad neta como respuesta, donde los datos experimentales son generados por simulación de diferentes escenarios. Se determinan los efectos de diferentes factores y sus interacciones. Con base en estos resultados se propone una estrategia de recuperación deseable. Se prevé que los métodos aplicados en el estudio se pueden utilizar en otras situaciones para promover la aplicación de una evaluación tecnoeconómica con enfoques de recuperación de valor. La enorme pérdida de recursos materiales no renovables de la economía lineal tradicional, hacer, usar y desechar, ha aumentado la necesidad de mejores soluciones de recuperación de materiales o componentes. Un enfoque prometedor es la transición a una economía circular cuyo objetivo es eliminar el desperdicio, preservar los recursos y recuperar el máximo valor de los productos al final de su vida útil. El propósito del estudio es integrar el modelado de una evaluación tecnoeconómica y los enfoques del diseño de experimentos para validar y mejorar el estudio anterior. El trabajo presentará un prototipo para aplicar herramientas estadísticas en la evaluación de la viabilidad económica de tecnologías novedosas en un esfuerzo para avanzar en la investigación, el desarrollo y la implementación de transformaciones en la economía circular. Antecedentes. Los elementos recuperados de tierras raras son un conjunto de 17 componentes que tienen propiedades químicas similares, incluidos 15 lantánidos más escandio e itrio. Los métodos de recuperación de las tierras raras existentes dependen en gran medida de enfoques hidrometalúrgicos, pirometalúrgicos y a veces electrometalúrgicos. Un gran inconveniente de estos enfoques es la generación de corrientes secundarias de desechos peligrosos. Estos procesos son renovados por la biolixiviación. Se identificaron 3 variables principales que podrían tener efecto en la eficiencia de la lixiviación. Primero, densidad de la pulpa. Segundo, concentración de glucosa. Tercero, tipo de operación, por lotes o continua. Para medir la viabilidad económica de esta técnica en una instalación industrial, se realizó una evaluación tecnoeconómica, que es una técnica utilizada para evaluar el desempeño económico de un proyecto. El diseño de experimentos es un método sistemático de estadística aplicada para determinar la relación entre factores, variables que afectan un proceso y el resultado o respuesta a ese proceso. Dado que el DOE permite transformar múltiples variables al mismo tiempo, podemos tratar la concentración de glucosa, la densidad pulpar y el tipo de operación como variables explicativas y organizar adecuadamente las combinaciones de sus configuraciones utilizando métodos DOE. Al analizar las ganancias netas de la instalación de biolixiviación obtenidas en estos diferentes entornos, se pueden identificar los efectos de las 3 variables principales y sus interacciones y se pueden utilizar para explorar un diseño de sistema mejorado. Se decidió realizar un diseño factorial completo para las configuraciones de las variables presentadas en la tabla. Se consideraron todas las combinaciones de las 3 variables y se determinó la respuesta. Primero, existe interés en ver cómo funciona el sistema de biolixiviación cuando la concentración de glucosa se ajusta a un nivel más bajo de 32 gramos por litro. En segundo lugar, con base en los datos disponibles, se seleccionaron 5 niveles diferentes de densidad de pulpa. Por último, pero no por menos importante, el proceso de biolixiviación en operación discontinua o continua se estudió por separado. En general, hay 20 combinaciones diferentes de configuraciones variables. Se realizaron 3 ensayos para cada una de las 20 combinaciones, es decir, un total de 60 ensayos. Estos ensayos replicados permitieron considerar los efectos de las incertidumbres simuladas en los precios de REE y los coeficientes del modelo. Este modelo puede describir matemáticamente cómo varios factores afectan la eficiencia de la lixiviación del REE y proporcionar una respuesta prevista para las condiciones en las que no se dispone de una respuesta medida. Para cada replicación de DOE se decidió primero predecir el porcentaje de elementos de recuperación de tierras raras lixiviado de la materia prima de las FCC. Bajo su configuración variable particular, se decidió construir un modelo estadístico para estimar el porcentaje de lixiviación, esperando basarse en los datos existentes. En consecuencia, este porcentaje de lixiviación se utilizó para calcular los ingresos obtenidos del sistema de bioxiliviación.
El estudio de Reed et al. Se basó en 36 datos experimentales de porcentajes de lixiviación en diferentes condiciones, donde la concentración de glucosa se estableció en 40 gramos por litro y los niveles de densidad pulpar y tipo de operación corresponden con la configuración del DOE. Además, aún se pudo hacer un uso completo de los limitados resúmenes estadísticos de trabajos anteriores que incluyen concentración de ácido glucónico versus concentración de glucosa, valor de pH versus concentración de glucosa y porcentajes de lixiviación versus concentración de ácido glucónico y valor de pH. En la etapa inicial, el enfoque buscó desarrollar un modelo empírico y de regresión para predecir la eficiencia de lixiviación de línea base, basado solo en la densidad pulpar y el tipo de operación, ya que la concentración de glucosa se fijó en el trabajo anterior y no hay datos experimentales para la concentración de glucosa de 32 gramos por litro. Para el caso de concentración de glucosa de bajo nivel, se penalizó el porcentaje de lixiviación de la línea base de acuerdo con el impacto de la concentración de glucosa. Al principio se construyó un modelo de regresión utilizando los 36 datos experimentales existentes para estimar el porcentaje de lixiviación de la línea base en diferentes entornos. En la figura que se observa en pantalla se muestra el porcentaje de lixiviación de la línea base predicha bajo diferentes combinaciones de factores. El impacto de la concentración de glucosa se puede predecir desarrollándose en expresiones con la concentración de ácido glucónico y el valor de pH como funciones de la concentración de glucosa. Basándose en los datos de trabajos anteriores no reportados, las funciones de predicción se ilustran en pantalla. El impacto de la concentración de glucosa se puede predecir desarrollándose en expresiones con la concentración de ácido glucónico y el valor de pH como funciones de la concentración de glucosa. Basándose en los datos de trabajos anteriores no reportados, las funciones de predicción se ilustran en pantalla. El siguiente paso fue predecir el porcentaje de lixiviación basado en la concentración de ácido glucónico y el valor de pH mediante regresión lineal. Es evidente que el porcentaje de lixiviación previsto aumenta a medida que aumenta la concentración de glucosa. Sin embargo, la tasa de aumento disminuye gradualmente en función de la concentración de glucosa. El resultado muestra que el porcentaje de lixiviación a 32 gramos por litro es el 96.8% del de 40 gramos por litro. Este resultado es consistente con los datos de laboratorio limitados existentes. Por lo tanto, se escaló el porcentaje de lixiviación de la línea base discutido anteriormente en un 96,8% para los exámenes experimentales con baja concentración de glucosa. Desarrollo del modelo de simulación de la evaluación tecnoeconómica. Se estudiaron 20 configuraciones únicas diferentes de las variables. Para simular las ganancias anuales a escala industrial en cada escenario, es necesario establecer un sistema de evaluación tecnoeconómica que comprenda todos los componentes de costos e ingresos. La estructura del modelo utilizado en esta investigación se muestra en pantalla. En ella se muestra que sus componentes dependen de los datos del flujo másico, que a su vez depende de la eficiencia de lixiviación. Aunque la eficiencia media de lixiviación está determinada por los ajustes de las variables del proceso. Si los ajustes del proceso se emplean repetidamente en una situación real, el resultado de la ganancia real sería diferente debido a las incertidumbres en las numerosas variables conocidas y desconocidas. El análisis del DOE se aplicó a las respuestas obtenidas de los 60 ensayos experimentales para cuantificar los efectos singulares y de interacción de todas las variables sobre la ganancia anual. Estos efectos principales se presentan en la siguiente gráfica. La mayoría de las funciones variables producen ganancias negativas debido al bajo precio actual de REE. El impacto positivo dominante en la densidad pulpar se puede identificar fácilmente. El análisis de varianza muestra que todos los factores principales son estadísticamente importantes para la ganancia anual. Luego se creó una regresión a partir de un subconjunto de datos de X2. Los resultados estadísticos de este modelo se resumen en la figura que observan en pantalla. Los efectos obtenidos de los experimentos diseñados se pueden utilizar para establecer una función de predicción de beneficios basada en diferentes configuraciones de parámetros. Al comparar beneficios previstos en todas las combinaciones de factores, se identificó el entorno con el beneficio observado más alto. Concentración de glucosa igual a 32 gramos por litro, densidad pulpar del 50% y tipo de operación continua. La ganancia anual esperada en esta configuración es de aproximadamente 1.08 millones al procesar aproximadamente 19 kilotoneladas de catalizadores FCC usados. Un TA debe considerar las contingencias del mercado y los riesgos potenciales. Como se discutió en los antecedentes, el mercado de REE es vulnerable a interrupciones del suministro y los precios de venta de REE.
Para las configuraciones de proceso con la ganancia esperada más alta elegida del análisis DOE anterior, se puede evaluar su desempeño económico probando su susceptibilidad a variaciones en el precio de REE. Para considerar las variaciones de precios se construyó una variable denominada nivel de dispersión. El nivel de dispersión se definió como la relación entre la desviación estándar y la media del proceso de REE. Para descartar precios de REE poco realistas, el límite superior del precio de cada REE se estableció como su precio en 2011 y se supuso que el límite inferior para todos los precios de REE era 0. Luego se determinó la ganancia anual para 100 repeticiones en cada dispersión, donde se consideraron diferentes niveles de dispersión. Para ser conservadores, también analizamos los ingresos unitarios obtenidos por el manejo de residuos de FCC en un 25%. El rendimiento simulado para los ajustes de procesos seleccionados bajo diferentes niveles de dispersión de precios se presenta en la figura. Para proporcionar información sobre los resultados de la simulación, se agregó una polilínea verde al gráfico para indicar el porcentaje de simulaciones que arrojaron una ganancia positiva. En el gráfico se pueden ver que cuando el nivel de dispersión es bajo, el proyecto es casi seguro rentable. Sin embargo, a medida que aumenta el nivel de dispersión, la ganancia anual se vuelve inestable y comienzan a producirse instancias de déficit. Sin embargo, incluso bajo una fluctuación extremadamente alta de precios de REE, junto con una expectativa restringida de ingresos obtenidos de la gestión de residuos, la configuración del proceso seleccionado aún puede asegurar una probabilidad de más del 80% de un resultado anual rentable. Conclusiones. El método propuesto muestra el beneficio de aplicar herramientas estadísticas para evaluar tecnologías a fin de recuperar valor y poder señalar los efectos de los principales factores que intervienen en la ganancia anual. Finalmente, el diseño de experimentos es importante en cualquier estudio científico y en la optimización de procesos, ya sea en la manufactura, diseño, construcción y hasta en la cotidianidad de los individuos, donde a partir de teoría estadística y una serie de hipótesis generadas se pueden lograr conclusiones que a simple vista o a priori no se hallarían.